Hola gente de YouTube, hoy quiero contarles algo que seguramente te hará reflexionar sobre tu vida, tus decisiones y los hábitos que guían tu día a día. Muchas veces hemos escuchado a personas que se quejan constantemente de lo mal que les va en su empleo, de lo poco que les pagan en sus empresas, de lo injustos que son sus jefes o de lo cansados que están de que nunca les reconozcan su esfuerzo. Dicen que no les suben el sueldo, que no les conceden vacaciones, que no reciben ningún tipo de formación. Si lo analizas bien, notarás que todas esas frases tienen un mismo patrón. Reflejan una postura de víctima, de alguien que siente que nada puede hacer para cambiar su situación. Esa mentalidad es la que los mantiene atados a un círculo de frustración, porque en lugar de enfocarse en lo que sí está en sus manos, se centran únicamente en lo que está mal. El problema no es solo externo, es interno. Ese tipo de personas no son víctimas de la sociedad, de la empresa o del jefe, sino de su propia mentalidad derrotista. Y mientras no se liberen de esos hábitos, seguirán atrapados en la misma situación. La diferencia entre alguien que prospera y alguien que fracasa no suele estar en la suerte ni en el destino, sino en la forma en que cada uno piensa y actúa. Por eso es tan importante identificar cuáles son los comportamientos que nos hunden y reemplazarlos por conductas que nos permitan crecer. Para ilustrar esto, basta recordar la visión de grandes personajes que cambiaron el mundo. Steve Jobs, por ejemplo, no se conformó con la idea de que un teléfono sirviera solo para hacer llamadas. Él estaba convencido de que podía convertirse en algo mucho más poderoso, una computadora de bolsillo, una cámara fotográfica y un reproductor de música al mismo tiempo. Gracias a esa manera de pensar nació el iPhone, un dispositivo que revolucionó la forma en que nos comunicamos y trabajamos. Lo que para otros parecía imposible, para Jobs fue un reto, y ese reto se convirtió en oportunidad. Otro ejemplo lo encontramos en Jack Ma, fundador de Alibaba, quien alguna vez dijo en una entrevista que las personas con mentalidad pobre son las más complicadas de ayudar. Según él, si les das algo gratis, creen que es una trampa, si les propones una pequeña inversión, dicen que no tienen ingresos suficientes, si les presentas una gran inversión, aseguran que no tienen dinero, si los invitas a probar algo nuevo, responden que no saben cómo hacerlo, si les ofreces un negocio tradicional, lo consideran demasiado difícil. Y si les propones un nuevo modelo, de inmediato piensan que es una estafa. En otras palabras, siempre encuentran una excusa para no actuar. Se pasan la vida preguntando, investigando, consultando a amigos que están tan perdidos como ellos, pero no se mueven ni un paso. Reflexionan más que un filósofo, pero actúan menos que un ciego conduciendo a otro ciego. Y cuando les preguntas qué quieren hacer con su vida, rara vez tienen una respuesta clara. Esa es precisamente la raíz de la pobreza y del fracaso, un conjunto de hábitos que los condena a la inacción. Su vida entera es una espera infinita. Esperan el momento perfecto, esperan que alguien más les resuelva sus problemas, esperan que la suerte toque su puerta. Pero la verdad es que la suerte solo favorece a quienes trabajan, a quienes se arriesgan y a quienes toman decisiones. Si quieres tener éxito, tienes que identificar esos hábitos dañinos y eliminarlos de tu vida. Uno de los más comunes es el de perder tiempo en lamentos. Pasarse las horas diciendo que odias tu trabajo, que no ganas lo suficiente, que elegiste la carrera equivocada, que eres un fracaso. ¿De qué sirve repetirlo? Absolutamente de nada. Es como un perro que muerde una piedra, no tiene ningún sentido. Lamentarse no resuelve problemas, solo te hunde más en ellos. Lo único que logras con esa actitud es reforzar tu frustración. En cambio, quienes tienen una mentalidad ganadora se hacen preguntas productivas. ¿Qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo darle la vuelta a esta situación? ¿Qué debo cambiar para que no vuelva a pasar? Esa forma de pensar abre puertas, mientras que la queja constante las cierra. Otro hábito destructivo es culpar a los demás. Es muy fácil decir que todo lo malo que te pasa es culpa de tu jefe, de tu pareja, de tus padres, de la sociedad o incluso del gobierno. Pero cuando haces eso, pierdes el control de tu vida, porque entregas tu poder a factores externos. Lo curioso es que cuando fracasamos, tendemos a culpar a otros, pero cuando tenemos éxito, decimos que fue mérito propio. Esa doble moral no te llevará a ninguna parte. La verdad es que, aunque otros puedan influir en tu camino, eres tú quien decide hacia dónde va tu barco. El viento puede soplar en contra, pero el timón lo tienes tú en las manos. El miedo al cambio es otro de esos lastres que paralizan a millones de personas. Mucha gente odia su trabajo, está aburrida o siente que no avanza, pero no se atreve a moverse porque teme lo desconocido. Creen que es mejor quedarse en lo malo conocido que arriesgarse a lo nuevo. Sin embargo,
La clave está en analizar el balance entre riesgo y beneficio. Pregúntate, ¿qué es lo peor que podría pasar si tomo esta decisión? Generalmente, el escenario más negativo no es tan grave como lo imaginas. En cambio, lo que puedes ganar suele ser mucho mayor. Por eso, quienes triunfan no ven el cambio como un enemigo, sino como una oportunidad de crecer. También está el hábito de la procrastinación, esa tendencia a dejar todo para mañana. Es como si adoptaras la estrategia del avestruz, esconder la cabeza y esperar que los problemas desaparezcan solos. Pero eso nunca sucede. Hay un viejo refrán que dice, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Y aunque suene trillado, tiene toda la razón. Cada vez que postergas una decisión importante, estás renunciando a tu futuro. La cobardía disfrazada de espera no te salvará. Tienes que asumir tu responsabilidad y actuar ahora mismo. Ligado a esto está la costumbre de esperar el momento perfecto. Muchos dicen, cuando termine este proyecto, cuando ahorre un poco más, cuando pase tal cosa, y así dejan que la vida se les escape. Es como querer que todos los semáforos de una ciudad estén en verde antes de arrancar el coche. Eso nunca pasará. Siempre habrá obstáculos, siempre habrá retrocesos. Lo importante es empezar, porque al hacerlo aprenderás más de lo que imaginas y te acercarás a tu meta mucho más rápido que si sigues esperando. No necesitas que alguien te envíe un barco para llevarte a tu destino, tienes que construir el tuyo y lanzarte al mar. Un mal hábito que envenena la mente es la envidia. Cuando ves que alguien más logra lo que tú soñabas, es fácil sentir celos y resentimiento. Pero esa emoción solo te destruye, porque te enfoca en lo que otro consiguió y no en lo que tú puedes lograr. Cada minuto que gastas deseando lo que tiene otro, es un minuto que pierdes en construir lo tuyo. La envidia no te acerca al éxito, te aleja de él. Relacionado con eso está la creencia de que el mundo te debe algo. Pensamos que por el simple hecho de existir, tenemos derecho a una buena casa, a un trabajo bien pagado, a salud, educación y todo lo que queremos. Pero nos olvidamos de que los derechos van de la mano con responsabilidades. ¿Quieres una casa? Trabaja por ella. ¿Quieres un empleo digno? Prepárate. ¿Quieres salud? Cuida tu cuerpo y paga tu seguridad social. ¿Quieres libertad de expresión? Respeta a los demás. El mundo no te debe nada, eres tú quien debe aportar y esforzarse. Solo entonces recibirás algo a cambio. Finalmente, está el hábito de actuar por impulso. Muchas decisiones tomadas en un momento de ira o euforia acaban en arrepentimiento. Cuando permites que tus emociones más primitivas guíen tus actos, casi siempre terminas pagando un precio muy alto. Antes de hacer algo bajo la influencia de la rabia o la exaltación, detente un segundo y piensa en las consecuencias. Ser rápido no significa ser imprudente. Una pausa breve puede ahorrarte lágrimas y fracasos. Todos estos hábitos en conjunto forman lo que se conoce como mentalidad perdedora. Si quieres cambiar tu vida, tienes que cambiarlos. La buena noticia es que se pueden eliminar, pero no todos a la vez. Lo mejor es trabajarlos poco a poco, reemplazando cada mal hábito por uno positivo. Si lo haces de forma gradual, el proceso será más sencillo y sostenible. Y lo más increíble es que, al cabo de un tiempo, verás cómo tu forma de pensar, tus emociones y tus resultados cambian de manera radical. La mentalidad ganadora no es un privilegio de unos pocos, es una elección. Es el resultado de cultivar buenos hábitos, de entrenar la mente para enfocarse en soluciones y de asumir la responsabilidad por tu vida. Nadie más lo hará por ti, ni tu jefe, ni tus padres, ni el gobierno. La única persona capaz de transformar tu destino eres tú mismo. Y todo empieza en tu mente. Esta reflexión que empezó mostrando cómo los hábitos negativos pueden destruir silenciosamente las oportunidades de cualquier persona. Hasta aquí vimos que la queja, la envidia, el miedo al cambio o la procrastinación son enemigos silenciosos que frenan cualquier avance. Ahora bien, lo importante es entender que nadie nace con una mentalidad perdedora, se va construyendo a lo largo del tiempo con las creencias que adoptamos, con la forma en que interpretamos los fracasos y con las excusas que repetimos hasta convencernos de que no hay salida. Pero si esos hábitos se aprenden, también se pueden desaprender. De hecho, lo que separa a las personas que alcanzan sus metas de aquellas que se quedan en la mediocridad no es el talento, ni el dinero, ni la suerte, es la capacidad de reemplazar esas conductas destructivas por acciones productivas, constantes y disciplinadas. Y aquí es donde muchos fracasan, no porque carezcan de inteligencia, sino porque no están dispuestos a cambiar su manera de pensar y actuar. Si analizamos la historia de personas que lograron cosas extraordinarias, veremos un patrón muy claro.
todas ellas decidieron romper con la mentalidad de víctima. Steve Jobs, por ejemplo, no se conformó con aceptar que los teléfonos de su época servían solo para llamar. No dijo qué mala suerte que no inventaron algo mejor, sino que se preguntó cómo podía transformar un simple aparato en un dispositivo revolucionario. Esa pregunta, y la determinación de buscar la respuesta, dio lugar a lo que hoy conocemos como el iPhone. De la misma forma, Jack Ma contaba que muchas personas con mentalidad de pobreza nunca se arriesgan porque siempre encuentran una excusa. No tienen dinero, no tienen tiempo, no tienen experiencia, no confían en nada nuevo. En pocas palabras, prefieren esperar a que algo mágico suceda en vez de construir su propio futuro. Y mientras esperan, la vida se les escapa. Lo que estas historias nos muestran es que, en realidad, los hábitos negativos actúan como cadenas invisibles. El lamento constante te ata al pasado, la culpa a otros te quita la fuerza para actuar, el miedo al cambio te impide explorar nuevas oportunidades, y la procrastinación hace que pierdas un recurso irrecuperable, el tiempo. Todos estos hábitos son comunes y comprensibles, pero no por eso menos dañinos. La clave está en identificarlos en tu propia vida y enfrentarlos de manera consciente. No sirve de nada escuchar consejos si al final uno mismo no toma la decisión de dejar de alimentar esos comportamientos. Lo cierto es que tener una mentalidad ganadora no significa vivir sin problemas ni sin caídas, sino reaccionar de forma diferente cuando esos obstáculos aparecen. El que tiene mentalidad de perdedor se paraliza, se queja o culpa a los demás. El que tiene mentalidad ganadora, en cambio, se hace preguntas poderosas. ¿Qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo mejorar? ¿Qué otra estrategia puedo aplicar? Esa diferencia de actitud, aunque parezca mínima, termina generando resultados totalmente distintos a lo largo de los años. Un perdedor puede pasar una década repitiendo las mismas quejas y justificaciones, mientras que un ganador, en ese mismo tiempo, acumula experiencias, aprendizajes y logros porque nunca se detuvo a esperar que todo fuera perfecto. Un aspecto interesante es que muchas personas creen que para triunfar necesitan condiciones externas, más dinero, más contactos, más suerte. Pero la realidad es que lo que realmente necesitan es ajustar su mentalidad. Un ejemplo sencillo, alguien que gana poco dinero puede elegir entre dos caminos. El primero es quejarse de su salario y lamentarse todos los días. El segundo es aceptar que esa es su realidad actual y preguntarse cómo mejorar, ya sea aprendiendo nuevas habilidades, buscando mejores oportunidades o incluso creando algo propio. La diferencia no está en el sueldo inicial, sino en la actitud frente a él. Quien tiene hábitos destructivos seguirá atrapado en la queja. Quien cultiva hábitos constructivos usará su situación como motivación para crecer. Es fundamental entender que el tiempo pasa igual para todos. La persona que hoy procrastina diciendo mañana empiezo descubrirá, tarde o temprano, que los años se han ido y sigue en el mismo lugar. En cambio, quien se arriesga a actuar aunque no tenga todas las condiciones ideales, probablemente tropiece varias veces, pero también habrá avanzado más que quienes nunca se movieron. No se trata de ignorar los riesgos, sino de entender que ninguna decisión está libre de ellos. La diferencia es que unos usan el miedo como excusa y otros lo usan como impulso. Ahora bien, otro hábito muy destructivo es la envidia. Mirar el éxito ajeno con resentimiento es una manera segura de frenar el propio crecimiento. Cuando gastas tu energía comparándote, olvidas invertirla en construir tus propias metas. El éxito de otros debería servir de inspiración, no de obstáculo. Si alguien logró algo que tú también deseas, en vez de sentir envidia pregúntate, ¿qué puedo aprender de esa persona? ¿Qué estrategias utilizó? ¿Qué hábitos podría aplicar en mi propia vida? Solo con ese cambio de enfoque la envidia se transforma en motor. Tampoco podemos olvidar la creencia de que el mundo nos debe todo. Esa idea de que por existir merecemos recibir sin dar nada a cambio es uno de los engaños más grandes de la modernidad. Sí, los derechos existen, pero también las responsabilidades. Pretender una vida cómoda sin esfuerzo es como querer cosechar sin haber sembrado. Quien de verdad desea transformar su vida debe asumir la responsabilidad total de sus acciones. Y esa responsabilidad no significa culparse de todo, sino reconocer que tus decisiones son las que marcan el rumbo. El viento puede ser fuerte, la corriente puede ser adversa, pero eres tú quien decide hacia dónde orientar las velas de tu barco. De la misma manera, actuar por impulso es otra trampa peligrosa. Tomar decisiones sin pensar, movidos solo por la ira o la euforia, puede causar consecuencias difíciles de reparar. Por eso, tener una mentalidad ganadora implica también aprender a pausar,
reflexionar y elegir conscientemente. No se trata de detenerse eternamente por miedo, sino de analizar lo suficiente para evitar errores costosos. Muchos arrepentimientos provienen de acciones impulsivas que pudieron evitarse con unos segundos de calma. Si sumamos todo esto, entendemos que la mentalidad es el verdadero campo de batalla. No importa si naces en un entorno humilde o en un lugar lleno de comodidades, lo que realmente definirá tu futuro es la manera en que piensas y actúas frente a las circunstancias. Cambiar hábitos no es fácil, porque significa ir contra años de costumbres y patrones mentales. Pero es posible, y la recompensa es enorme. Cada vez que eliges actuar en vez de quejarte, asumir responsabilidad en vez de culpar, o aprender en vez de envidiar, estás fortaleciendo tu mentalidad ganadora. Al final, la vida se reduce a decisiones. Decisiones pequeñas que, acumuladas, construyen grandes resultados. ¿Te quejas o agradeces? ¿Culpas o asumes? ¿Esperas o actúas? ¿Envidias o te inspiras? ¿Procrastinas o avanzas? Cada respuesta define el rumbo de tu vida mucho más que cualquier condición externa. Y lo mejor es que esas decisiones dependen únicamente de ti. Así que, si quieres dejar de ser víctima de tus propios hábitos y empezar a construir una vida distinta, el momento de actuar es ahora. No mañana, no cuando tengas más dinero o más tiempo, sino ahora mismo. Porque la verdad es que nunca habrá un momento perfecto. Siempre habrá riesgos, siempre habrá obstáculos, siempre habrá excusas disponibles. La diferencia está en que algunos las usan como justificación y otros como combustible. El camino hacia una mentalidad ganadora no es sencillo, pero tampoco imposible. Es un proceso de cambio gradual, paso a paso, hábito por hábito. Requiere disciplina, autoconciencia y constancia. Pero cada paso que des en esa dirección te acercará más a la vida que deseas. Recuerda que no se trata de eliminar todos los errores ni de vivir sin caídas, sino de aprender de cada tropiezo y levantarte más fuerte. Y ahora que llegamos al final de esta reflexión, quiero invitarte a que tomes un compromiso contigo mismo. No con este canal, no conmigo, sino contigo. Decide hoy mismo cuál de esos hábitos vas a empezar a eliminar. Tal vez sea la queja constante, o la procrastinación, o el miedo al cambio. No importa cuál elijas, lo importante es que empieces. Porque cuando cambias tus hábitos, cambias tu mentalidad. Y cuando cambias tu mentalidad, cambias tu destino. Comenta, dale like y suscríbete.